Estáis escuchando Noches de Leyenda, el podcast donde las historias más aterradoras cobran vida. Soy Jero Carrasco y quiero invitarte a que viajemos juntos al mundo de lo desconocido. Ven conmigo a explorar esos rincones oscuros justo donde la realidad y el miedo se encuentran. Bienvenidos una semana más a Noches de Leyenda. Hoy os traigo un programa que tengo la sensación de que os va a gustar muchísimo. Para empezar, vamos a tener de nuevo la visita de Laura Carrasco, la cual nos va a traer una nueva entrega de su sección Leyendas del Mundo. Y un poco más tarde tendremos como siempre un nuevo relato. Os recuerdo que las vías de contacto las tenemos abiertas para cualquiera de vosotros. Podéis contactar a través de nuestro Instagram o Facebook y también tenéis a vuestra disposición el correo electrónico nochesdeleyendaoficial@gmail.com, donde nos podéis mandar vuestros propios relatos, leyendas, experiencias paranormales que hayáis vivido o os hayan contado, y también incluso aceptamos ideas para nuevas secciones y bueno, lo que se os vaya ocurriendo y que nos queráis comunicar. ¿Escucháis esta música? Pues esto quiere decir que ya tengo por aquí preparada a Laura, que nos trae su sección Leyendas del Mundo. Bienvenida, Laura, a un programa más. ¿Qué tal estás? Hola, Jero. Pues estoy muy bien, la verdad, gracias. Me alegro. Pues a ver, cuéntanos, ¿a dónde nos vas a llevar hoy? Eso está hecho, pero antes, contéstame una pregunta. ¿Te gustan los castillos? Pues claro que me gustan los castillos. No me digas que hoy nos vas a hablar de castillos. Pues no de todo, porque si no, no me daría la vida. Pues claro, hombre, de todos no. Pero sí, en concreto, que además tú no sé, pero yo sí he visitado, hoy os traigo algunas de las leyendas que envuelven al castillo de Almodóvar. Ostras, me encanta, y perdona que te corte, pero es que este castillo del que vamos a hablar forma parte del escenario de una de mis series favoritas. ¿Sabes cuál es, no? Es Juego de Tronos. Y en esa serie pues es el castillo de Alto Jardín. Y ahora, ya que he soltado el dato, ya me callo y te dejo que empieces, ¿vale? Muy bien. Tú cuando quieras me cortas y comenta, que tú no te preocupes, que no pasa nada. Tranquila, venga, vamos a darle. Vale, pues el castillo de Almodóvar del Río, para quien no lo conozcáis, es un castillo de origen musulmán que fue reforzado en tiempos de la Reconquista y más tarde restaurado a principios del siglo XX, siendo a día de hoy uno de los castillos mejor conservados de España. Almodóvar del Río es un municipio andaluz de la provincia de Córdoba, ubicado en la comarca del Valle Medio del Guadalquivir. Cuenta con alrededor de 8.100 habitantes. Tiene una rica historia, como muchos otros castillos antiguos, está rodeado de leyendas y mitos. Una de las leyendas más populares que se conocen de este castillo es la leyenda de la princesa Zaida. Durante el periodo de la Reconquista encontramos ubicada esta leyenda, que nos narra la historia de Zaida, una princesa musulmana que vivía en el castillo que estaba bajo el dominio árabe. Zaida, según la leyenda, era una mujer de gran belleza, hija del rey Al-Mutamid de Sevilla. Durante una invasión cristiana al castillo, Zaida, temiendo por su vida y viendo el inminente asalto, tomó la trágica decisión, para no caer prisionera de los cristianos, de lanzarse desde lo alto de una de las torres del castillo hacia las aguas del río Guadalquivir, que pasa cerca de la fortaleza. Pero espera, a ver, porque yo conozco el sitio y el río pasa cerca, pero no como para llegar de un salto desde la torre hasta allí, ¿no? ¿O qué? Eso es, así que ya te puedes imaginar cómo acabó el salto, Madre ¿no? mía. Según la leyenda, su espíritu quedó atrapado en el castillo. Y aún hoy se dice que su presencia se puede sentir pululando por algunas de las estancias que ella más frecuentaba, sobre todo por las noches. Hay testigos que afirman que han escuchado sus lamentos o incluso haberla visto como una figura espectral. Oye, Laura, una pregunta, ¿y cuando tú visitaste el castillo de Almodóvar, la viste? Yo, no, quita. Pero la verdad es que aquello es muy bonito y yo desde aquí recomiendo a todo el mundo que vaya, porque es que no se va a arrepentir. Muy bien. Oye, Laura, pues dijiste que traías algunas leyendas.
¿Es verdad o no es verdad? Sí, claro. Vamos con la siguiente entonces, ¿no? Vale. Pero es del mismo castillo, ¿verdad? El castillo de Almodóvar del Río, ¿verdad? Sí. Venga, pues vamos a ello. Otra de las leyendas más populares del castillo de Almodóvar es la existencia de un túnel secreto que conecta la fortaleza con el río Guadalquivir. Bueno, vaya por Dios, pues mira, Laura, en vez de haberse tirado la otra, que se tiró en lo harto de la torre, podía haberse utilizado el túnel para escaparse, ¿no? Pues sí, la verdad. A ver, cuéntanos esta leyenda. Según el relato, este pasadizo subterráneo fue construido para servir como una ruta de escape en caso de que el castillo cayera en manos enemigas durante un asedio. Se dice que el túnel era tan largo y complejo que solo unos pocos conocían su entrada y salida, lo que permitía que los defensores pudieran escapar sin ser vistos, si la situación se volvía desesperada, claro. ¿Y lograste visitar el túnel cuando estuviste allí? Pues la verdad es que no, porque aunque se cuenta esta leyenda y se piensa que es verdad, porque piénsalo, hay muchos otros lugares que sí tienen este tipo de construcciones Eso sí. hechas para resguardarse o escapar. Hasta el momento no se ha confirmado arqueológicamente la existencia de este túnel. Bueno, pues habrá que seguir buscándolo entonces. Claro. ¿Tienes alguna más preparada para hoy de este castillo de Almodóvar? Sí, tengo dos más, ¿me da tiempo? Claro, tienes el tiempo que necesites para terminar tu sección, para hacer tu sección, Laura. Venga, pues voy con la siguiente, que es de otro fantasma, y es que al parecer hay una presencia, la de un caballero que vaga por los pasillos y torres de la fortaleza. Este caballero, según la historia, pertenecía a la Orden de los Templarios, quienes también habrían usado el castillo como lugar de paso o refugio en su época de esplendor. Se cuenta que este caballero murió en una batalla y que su espíritu no ha encontrado descanso, así que aún deambula por el castillo. También tenemos de esta leyenda testigos que aseguran haber visto una figura espectral, vestida con una armadura y un manto blanco con la cruz templaria, y que se pasea por los pasillos del castillo y otras veces se le ve de pie en la muralla, vigilando el horizonte, como si aún estuviera protegiendo la fortaleza. Le gustará tanto el castillo que este caballero pues sigue por ahí después de cientos de años. Es muy bonito el castillo y está muy bien conservado, la verdad. No me extraña que no se quisiera ir, pero también te digo que a lo mejor no se ha ido por lo que te voy a contar ya para terminar. A ver, cuenta. Como no iba a ser de otra manera, en muchos castillos antiguos se cuenta que hay un gran tesoro escondido, y el castillo de Almodóvar no es una excepción. Se dice que en algún lugar oculto, entre las mazmorras o debajo de la fortaleza, hay un tesoro de inmenso valor que fue escondido. Según algunas versiones, este tesoro podría haber pertenecido a la dinastía de Al-Mutamid. Mira, el padre de Zaira, la que salió volando porque se tiró ella de la primera leyenda de la torre. Eso es. Para que veas que estoy pendiente Atento, a sí, lo que sí. cuentas, ¿eh? Y se dice que antes de abandonar el castillo habría escondido sus riquezas para evitar que cayeran en manos de los invasores cristianos en la Reconquista. Otra versión sugiere que el tesoro podría haber sido escondido por los templarios. Y por eso está el caballero fantasma en el castillo guardándolo el tesoro, ¿no? Claro, es que... Pues sí, podría ser, ahí van encajando las piezas, porque como se dice que los templarios utilizaron el castillo como Claro. un refugio durante su cruzada, pues también escondieron allí sus riquezas para protegerlas. Claro, Puede ser. Claro, pero a ver, Laura, supongo que, no sé, habrán estado, si un tesoro tan valioso y tal, supongo que lo habrán estado buscando por allí, ¿no? Claro que sí. A lo largo de los años, muchos aventureros han intentado localizar este tesoro, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna prueba de su existencia. Vaya, por Dios. Pero, sin embargo, la leyenda sigue viva, y algunos aún creen que en los rincones más oscuros del castillo podría haber escondida grandes riquezas. Bueno, pues mira, si alguna vez dan la noticia de que han descubierto algo allí en el castillo, lo contaremos por aquí, ¿no? Claro, mientras tanto toca esperar. Eso sí. Pues muy bien, Laura, de verdad, muchísimas gracias por currarte y volver a traernos un día más tu sección. Nada, hombre, es un placer acompañarte un programa más. Te esperamos por aquí otro día, ¿vale? Por supuesto. Venga, hasta pronto. Adiós. Y ahora seguimos avanzando en el programa.
Os recuerdo que aún no lo había hecho hoy, que si os apetece podéis suscribiros y apoyar el podcast tanto en iVoox como en YouTube, para así no perderos ningún programa. Y ahora sí, llega el momento del relato, pero antes ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vais a cerrar puertas y ventanas, apagar las luces y poneros bien cómodos para sumergiros en la oscuridad conmigo, porque esto es Noches de Leyenda y el relato que hoy vais a escuchar se titula La Sinfonía Maldita. El Conservatorio Arriaga tiene fama de ser uno de los más prestigiosos del país. Sus salones de mármol blanco, coronados por enormes ventanales, siempre estaban llenos de música, ecos de violines y pianos que resonaban por los pasillos de todo el edificio. Sin embargo, había un salón en particular del que los estudiantes se mantenían alejados, el auditorio principal. Un rumor oscuro lo envolvía, una historia que todos conocían y que cuando algún alumno nuevo llegaba, era lo primero que le contaban. Se decía que años atrás, un joven prodigio había muerto trágicamente durante una práctica en ese mismo auditorio. Su nombre era Elías, un violinista brillante cuyo talento superaba con creces al de cualquier otro estudiante de aquel tiempo. Trágicamente, una parada cardíaca mientras tocaba en una de las audiciones fue el motivo de su muerte. El auditorio, después de ese suceso, quedó cerrado por completo durante unos meses, hasta que justo un día antes de volver a reabrirlo, sin razón aparente, los instrumentos que había allí dentro comenzaron a sonar por sí solos, y de los cuales por encima de ellos destacaba el violín, por lo que se empezó a instaurar la creencia de que era Elías el que los hacía sonar. Yo no creía en esas historias. Era mediodía cuando me asignaron la tarea de revisar la acústica del auditorio para un próximo concierto. La luz del sol entraba por los ventanales, bañando todo con un brillo dorado. El silencio allí era absoluto. Entré con mis equipos, convencido de que todo aquello que contaban del lugar era pura fantasía, y comencé a trabajar. Después de unos minutos, algo extraño sucedió. El piano, que estaba al otro lado del escenario, dejó escapar una nota, una sola, que resonó con un eco que me heló la piel. Me acerqué lentamente, pensando que quizás el viento había golpeado alguna cuerda, pero no había ninguna ventana abierta. De hecho, el salón estaba completamente cerrado. Se me escapó una sonrisa nerviosa, así que traté de ignorarlo y me giré para continuar con mi trabajo. Al cabo de un par de minutos, os prometo que lo oí. Un violín comenzó a sonar suavemente desde el escenario. La melodía era dulce, pero inquietante, como una pieza triste que alguien tocaba con suma delicadeza. Me acerqué a las butacas mirando fijamente el violín apoyado sobre su atril. Estaba completamente inmóvil. No había nadie en la sala, el sonido seguía, pero ahí estaba el violín con su arco inmóvil en el sitio. Mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté tranquilizarme, diciéndome que debía haber alguna explicación lógica, que tal vez el eco de alguna sala cercana había rebotado hasta aquí. Nervioso, empecé a recoger mis bártulos para salir de allí, y justo cuando me disponía a marcharme, una sombra captó mi atención desde el centro del escenario. Al principio pensé que era el reflejo de una nube pasando por las ventanas, pero no era eso. Era una figura. Parecía un hombre, pero no del todo. Era como translúcido, una especie de imagen proyectada sobre un lienzo, y en sus manos sostenía un violín. Lo veía tan claramente que incluso pude apreciar que tocaba con los ojos cerrados, entregado por completo a la música. Su arco se movía con precisión, y la música no dejaba de envolver toda la sala. Gotas de sudor comenzaron a recorrer por mi frente. Sabía quién era. Tenía que ser él. Todos conocían la leyenda, pero jamás pensé que algo así pudiera ser real. Elías. Mi cuerpo se congeló de terror, pero no pude apartar la vista. La melodía continuó, y con ella otros instrumentos comenzaron a sonar. El piano, los clarinetes, incluso el contrabajo. Era como si una orquesta invisible se hubiera reunido para acompañar al violinista espectral.
Elías parecía dirigirlos, cada movimiento de su arco daba vida a los instrumentos abandonados. De repente la música se detuvo. Elías abrió los ojos y me miró directamente. Ya no quedaba rastro de humanidad en su mirada, solo un vacío oscuro que parecía devorar todo a su alrededor. La sala, que hasta hacía un momento estaba iluminada por el sol del mediodía, se oscureció en un instante. Las paredes parecían cerrarse sobre mí y el aire se volvió sofocante. Nunca me había sentido tan paralizado, no podía moverme, mientras la figura de Elías se acercaba lentamente, con su violín aún en la mano pero sin tocarlo. El sonido de las cuerdas se desvaneció en un murmullo bajo, casi un susurro. Sentí que algo estaba a punto de suceder. «Toca», dijo con una voz que no provenía de ningún lugar en particular, pero que resonaba dentro de mi cabeza. «Toca para ellos». De repente, y sin saber cómo, me encontré de pie en el escenario, un violín en mis manos. Era imposible. No sabía tocar, pero mis dedos comenzaron a moverse solos, tirando del arco, siguiendo las notas que solo Elías conocía. Una melodía triste, sin fin, que parecía arrastrarme hacia un abismo insondable. Elías se desvaneció lentamente, pero los instrumentos seguían sonando. Comprendí en ese instante que ya no era libre, que ahora yo también formaba parte de la sinfonía maldita de ese lugar, y que nunca más volvería a ver la luz del día fuera de ese conservatorio. Después de mi desaparición, el auditorio fue cerrado nuevamente. Los profesores y estudiantes no podían entender cómo un alumno podía desaparecer sin dejar rastro alguno, sin que nadie me hubiera vuelto a ver. Cerca de la puerta quedaron todos mis enseres. ¿Qué me podría haber pasado? Nadie encontraba explicación alguna. La dirección del conservatorio decidió clausurar el auditorio de forma indefinida. Colocaron candados en las puertas y cubrieron los instrumentos con telas pesadas, esperando que el olvido enterrara lo ocurrido. Pero la música, la misma música que me atrapó, no tardó en volver al auditorio. Los que pasaban cerca de la puerta la podían oír. Al principio fue sutil. Notas aisladas que sonaban a media tarde, apenas perceptibles si no se estaba lo suficientemente cerca, pero luego el sonido se hacía cada vez más claro y más persistente. Violines, flautas e incluso el piano tocaban solos desde el otro lado de las puertas cerradas, como si una orquesta ensayara en el interior. Los vigilantes de la noche y los empleados que se quedaban tarde juraban haber oído melodías completas, tan nítidas como si alguien estuviera tocando allí mismo. Sin embargo, cuando alguno se atrevía a entrar, todo estaba en su lugar, inmóvil. Con el tiempo, las melodías comenzaron a seguir un patrón. Siempre al mediodía o al atardecer, cuando el sol se teñía de naranja. Y no solo eso, los sonidos parecían llamar. Algunos estudiantes sentían una atracción inexplicable hacia las puertas cerradas del auditorio. Los músicos más talentosos eran los más afectados, como si algo los estuviera invitando, seduciendo con promesas de perfección y fama eterna. Una de estos alumnos fue Clara, una joven pianista que, a pesar de los rumores, decidió quedarse en el conservatorio hasta tarde, deseosa de practicar en paz. Esa fue también la última vez que la vieron. Ahora también está aquí conmigo. Elías lo había iniciado todo. No se conformaba con estar solo. Su objetivo era claro: reclutar a más y más músicos para formar una orquesta eterna, donde cada nuevo integrante quedaba atado a la sinfonía interminable que él dirigía. No buscaba a cualquiera, quería a los mejores, a los más talentosos, para llevarlos a su mundo de sombras, donde la música nunca termina y las almas jamás encuentran descanso. Los responsables del conservatorio intentaron detener las desapariciones. Trajeron incluso a sacerdotes para que bendicieran la sala. Esa fue una de las medidas más desesperadas. Incluso intentaron destruir los instrumentos del auditorio, pero todo fue inútil. Cada vez que lo hacían, al día siguiente todo volvía a aparecer en su lugar, como si el tiempo no tuviera efecto dentro de esas paredes malditas. Las desapariciones no eran frecuentes,
pero cada pocos meses otro músico desaparecía. Alguien más caía bajo el influjo de la Sinfonía Fantasma. Algunos decían que habían escuchado sus nombres susurrados en medio de la música, como si Elías los llamara directamente, tentando con la promesa de una perfección musical inalcanzable. Evidentemente, nadie que entraba por haber sido llamado volvía a salir. Cuantos más somos, más son las notas que resuenan desde el auditorio cerrado. La orquesta espectral crece con cada víctima, y la música, esa melodía que no puede ser comprendida por los vivos, se vuelve más compleja. El conservatorio aún sigue funcionando, pero con una clara advertencia a todos los trabajadores y estudiantes. Nunca te acerques al auditorio cuando la música suene. No importa lo tentadora que sea la melodía, no importa lo perfecto que parezca el sonido, si escuchas tu nombre mientras suena la música, corre, o acabarás tocando con Elías para siempre. Y así termina el relato de hoy y con él también nuestro programa. Espero haberte hecho pasar un ratito ameno, que hayas disfrutado tanto del relato como de la sección Leyendas del Mundo. Hoy nos ha traído Laura, nos ha acercado a ese precioso castillo de Almodóvar y deseando que tengáis una buenísima semana, que nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, todos los jueves a las 23 horas publicamos un nuevo programa. Soy Jero Carrasco y esto ha sido Noches de Leyenda. Ya podéis encender las luces, abrir puertas y ventanas hasta nuestro próximo encuentro. Recordad que la oscuridad está llena de secretos y misterios esperando que los contemos. No olvidéis escuchar con mucha atención siempre los susurros del viento por la noche, porque quizás alguien desde el más allá quiera decirte algo. Buenas noches y hasta la semana que viene.